En las colinas ondulantes del condado de Henrico, Virginia, donde los campos de tabaco se extendían como mares verdes bajo el sol veraniego de 1784, la familia Calvel mantenía una de las plantaciones más prósperas de la Commonwealth. Para los vecinos y visitantes, parecían pilares de la sociedad postrevolucionaria, ricos, refinados y profundamente religiosos. Pero enterrado dentro de las paredes de la finca Millhaven yacía un secreto tan perturbador que, cuando finalmente salió a la luz en el invierno de 1789, sacudiría los mismos cimientos de la sociedad aristocrática de Virginia. Los registros judiciales de la época, sellados durante más de 2 siglos, revelan una historia de engaño calculado, documentos falsificados y una joven que descubrió que había sido criada desde la infancia para un propósito tan siniestro que desafía la comprensión. 23 testigos testificaron sobre hechos tan impactantes que 3 jueces se recusaron del caso, alegando incapacidad moral para continuar. Las autoridades intentaron enterrar esta historia. La iglesia negó su existencia y los miembros sobrevivientes de la familia huyeron de Virginia, sin regresar jamás. Pero la verdad, como siempre, finalmente encontró su camino hacia la luz. Antes de continuar con la historia de Elizabeth Harwell y el vínculo prohibido de la familia Calvel, quiero que sepas que este canal está dedicado a traerte las historias más oscuras y perturbadoras de la historia de Estados Unidos. Si eres nuevo aquí, presiona ese botón de suscripción y activa la campanita de notificación para que no te pierdas nuestras inmersiones semanales en los misterios más espeluznantes de la historia. Y dime en los comentarios, ¿de qué estado nos escuchas? Me encanta saber desde dónde se conecta nuestra comunidad de amantes del misterio por todo el país. Los documentos que sobrevivieron a este escándalo permanecieron guardados en el sótano del Tribunal de Richmond hasta 1892, cuando un secretario que catalogaba archivos antiguos los descubrió por accidente. Su informe a la Sociedad Histórica de Virginia describió el contenido como demasiado perturbador para el consumo público, y fueron sellados nuevamente durante otros 50 años. La historia comienza en el otoño de 1776, cuando Virginia aún se recuperaba del caos de la Revolución y la promesa de independencia. La finca Millhaven, que se extendía a lo largo de casi 3.000 acres de tierras de tabaco de primera calidad, había estado en la familia Calvel durante 3 generaciones. La concesión original de tierras firmada por el gobernador Alexander Spotswood en 1722 había establecido a la familia como una de las élites coloniales, una posición que habían mantenido mediante matrimonios cuidadosos, astutas negociaciones comerciales y un compromiso inquebrantable con la preservación de su riqueza y estatus. El patriarca Jonathan Calvel era un hombre de considerable influencia, miembro de la Cámara de los Burgueses de Virginia antes de la Revolución, comerciante de tabaco con conexiones que se extendían desde Richmond hasta Londres, y viudo / propietario cuya esposa, Catherine, había muerto en el parto solo unos meses antes de que se firmara la Declaración de Independencia. A los 42 años, Jonathan poseía una presencia dominante que hacía que los hombres lo escucharan cuando hablaba y que las mujeres bajaran la mirada cuando pasaba. Mide más de 6 pies de altura, con el cabello oscuro que comenzaba a mostrar canas en las sienes y ojos del color del acero invernal. Tenía la postura de un hombre nacido para la autoridad. Su difunta esposa había sido una Harrison, una de las primeras familias de Virginia, cuyo linaje se remontaba a los primeros colonos de Jamestown. Catherine Harrison Calvel había aportado tanto una dote sustancial como credenciales sociales intachables a su unión, elevando el nombre de los Calvel a los más altos niveles de la sociedad colonial. Su matrimonio, aunque breve, había sido el tema de conversación en los círculos sociales de Richmond, uniendo 2 de las fortunas de tabaco más poderosas de la Commonwealth. La guerra había interrumpido las rutas comerciales tradicionales y creado oportunidades sin precedentes para aquellos lo suficientemente inteligentes como para navegar por el cambiante panorama político. Jonathan fue uno de los primeros plantadores de Virginia en reconocer que la nueva nación necesitaría dinero nuevo, nuevas alianzas y nuevas formas de preservar el poder antiguo. A diferencia de muchos de sus compañeros aristócratas que se habían mantenido leales a la corona por tradición, Jonathan apoyó la revolución desde el principio,
no por fervor idealista sobre la libertad y la democracia, sino por cálculo frío. Entendió que la independencia significaría nuevas leyes, nuevos tribunales y nuevas oportunidades para hombres con la inteligencia para explotarlas. Su apuesta había dado frutos generosos. Mientras otros plantadores luchaban por encontrar mercados para su tabaco en el caos de la guerra, Jonathan había establecido conexiones con comerciantes franceses a través de contactos en Filadelfia. Cuando la moneda se volvió inútil, insistió en recibir pagos en oro y escrituras de tierras. Cuando otras propiedades cayeron en deudas y ruina, Milhaven prosperó, ampliando sus posesiones al comprar propiedades adyacentes a una fracción de su valor en tiempos de paz. Pero la prosperidad trajo consigo sus propios desafíos. Sin un heredero varón, Jonathan se enfrentaba a la perspectiva de ver la finca de Milhaven dividida entre primos lejanos al morir, un destino contra el que su abuelo, el Jonathan Caldwell original, había advertido en cartas que aún residían en la caja fuerte familiar. El anciano había sido presciente sobre muchas cosas, la importancia de la tierra, el valor de la línea de sangre y la absoluta necesidad de mantener la riqueza familiar consolidada a toda costa. Una fortuna dividida es una fortuna destruida, escribió en su última carta a su nieto. Asegúrate de que el nombre Caldwell y las tierras Caldwell permanezcan unidos para siempre, sin importar los sacrificios que esta unidad pueda requerir. El peso de este mandamiento ancestral presionaba fuertemente la mente de Jonathan mientras contemplaba su futuro. Había considerado volver a casarse. De hecho, varias prominentes familias de Virginia habían hecho discretas consultas sobre sus hijas solteras, pero Jonathan se encontraba incapaz de soportar la idea de compartir su autoridad con otra mujer de fuerte carácter como Catherine. Se había acostumbrado al control absoluto sobre su dominio, y la perspectiva de negociar nuevamente con una esposa que poseía sus propios vínculos familiares y opiniones sobre la gestión de la finca no le resultaba atractiva. Aún más preocupante era la cuestión de la lealtad. Cualquier mujer con la que se casara traería los intereses de su propia familia a la unión, lo que potencialmente diluiría su enfoque en preservar el legado de los Caldwell. Lo que Jonathan necesitaba no era una compañera, sino un instrumento, alguien completamente dedicado a su visión, totalmente dependiente de su protección, y vinculado a él por lazos que trascendían los meros contratos matrimoniales. Fue en este contexto de cálculo y obligación ancestral que el destino, o quizás algo más deliberadamente orquestado, trajo a Elizabeth Harwell a la vida de Jonathan. La lluvia de noviembre golpeaba las ventanas de la gran casa de Milhaven con creciente intensidad a medida que la tormenta que lo cambiaría todo ganaba fuerza. Jonathan estaba sentado en su estudio de paneles de nogal, revisando los manifiestos de envío a la luz de 3 candelabros de plata, piezas francesas que habían sido la contribución de Catherine a los muebles del hogar. La habitación reflejaba su carácter perfectamente, cada libro dispuesto de manera precisa, cada documento archivado según su exacto sistema, cada superficie pulida hasta brillar como un espejo por sirvientes que sabían que los estándares de su amo no admitían compromiso. Los bordes de la plantación frente a él contaban una historia de éxito casi sin precedentes. La cosecha de tabaco había superado todas las expectativas. Los nuevos contratos franceses habían resultado más rentables de lo que incluso sus optimistas proyecciones habían anticipado, y sus inversiones en bienes raíces en Richmond estaban generando rendimientos que lo convertían en uno de los hombres más ricos de Virginia. Sin embargo, algo lo atormentaba mientras trabajaba, el conocimiento persistente de que toda esta riqueza sería inútil si no podía asegurar su preservación para las futuras generaciones. Eran casi medianoche cuando Samuel Bingham, su capataz, apareció en la puerta. Bingham era un hombre delgado y curtido por el clima que había servido a la familia Caldwell durante más de 20 años, primero bajo el padre de Jonathan y ahora bajo Jonathan mismo. Su lealtad era absoluta, su discreción incuestionable y su disposición para cumplir órdenes sin hacer preguntas incómodas había sido probada y demostrada en numerosas ocasiones. Master Caldwell, dijo Bingham, con una gravedad inusual en su voz que inmediatamente atrajo la atención de Jonathan. Ha habido un accidente en el camino de Richmond. Un carruaje se volcó en la tormenta. Parece ser gente de calidad, señor. Jonathan dejó su pluma con cuidado deliberado. Gente de calidad significaba responsabilidad, especialmente para un hombre de su estatus en la comunidad. Más importante aún, a menudo significaba oportunidad. ¿Qué tan lejos de nuestras puertas? Quizás a 2 millas, señor, cerca de Devil's Elbow, donde la carretera da la vuelta alrededor del arroyo. El conductor está muerto, señor, y el caballero y la dama. Bingham sacudió la cabeza. Fueron lanzados fuera cuando el carruaje se volcó.
pero no sobrevivieron a la caída. Los caballos se escaparon, pero logramos recuperar el equipaje. ¿Sobrevivientes? Una niña, señor. Una niña de unos 10 u 11 años. Fue lanzada a los arbustos. Probablemente eso le salvó la vida. La niña sigue pidiendo a su tío Thomas, pero está en shock. Señor, no parece recordar mucho más sobre lo sucedido. La mente de Jonathan comenzó a calcular posibilidades inmediatamente. Los niños huérfanos de familias de calidad a menudo representaban oportunidades interesantes para un hombre con los recursos y conexiones para explotarlas adecuadamente. ¿Y la identificación? Papeles, cartas, algo que nos diga quiénes eran. La expresión de Brigham se volvió cuidadosamente neutral, una expresión que Jonathan reconoció como indicativa de información que su capataz prefería no discutir en detalle. Encontramos algunos documentos en el abrigo del caballero, señor. El nombre parece ser William Harwell, viajando con su esposa Margaret y su hija. Llevaban una cantidad considerable de oro, señor. Pago por unas tierras que aparentemente planeaban comprar en los territorios de Kentucky. La mención del oro despertó el interés inmediato de Jonathan, pero fue el tono de Brigham lo que captó su total atención. Había algo que el capataz no estaba diciendo directamente, algo que requería una conversación más privada. Traigan a la niña aquí de inmediato, instruyó Jonathan. Asegúrense de que la limpien, la alimenten y le den ropa seca. Y Samuel hizo una pausa, miró a los ojos de su capataz con una mirada que transmitía mucho sin palabras. Discutiremos los otros detalles de este desafortunado accidente en privado una vez que la niña esté tranquila. Lo que Jonathan vio cuando entró al dormitorio de los huéspedes una hora después quedaría grabado en su memoria para siempre. La niña estaba sentada al borde de la cama con dosel que alguna vez perteneció a su abuela, aún usando una bata de noche que Marta, la sirvienta principal de la casa, le había encontrado. A pesar de su sufrimiento, había algo inconfundiblemente refinado en su porte. La forma en que tenía las manos dobladas en su regazo, la pronunciación cuidadosa de sus palabras cuando agradeció a Marta por la leche tibia, la calidad del vestido abandonado que ahora colgaba secándose junto al fuego. Pero fue su rostro lo que realmente capturó la atención de Jonathan. La niña guardaba un asombroso parecido con su difunta esposa, Catherine, especialmente alrededor de los ojos y la delicada forma de su mandíbula. Su cabello, una vez que fue lavado y secado, resultó ser del mismo castaño rico que tenía el de Catherine. Y cuando lo miró con esos grandes ojos oscuros, Jonathan sintió una sacudida de reconocimiento que le hizo detener la respiración. ¿Cuál es tu nombre, niña?, preguntó Jonathan, con una voz inusualmente suave mientras tomaba asiento en la única silla de la habitación, colocándose a su nivel. Elizabeth Harwell, respondió ella, su voz apenas por encima de un susurro, pero con el acento refinado de la sociedad educada. ¿Mis padres realmente se han ido? Samuel dijo que hubo un accidente, pero pensé que tal vez. La pregunta quedó suspendida en el aire como humo del fuego moribundo. Jonathan observó el rostro de la niña más detenidamente, notando no solo su parecido con Catherine, sino también la inteligencia que brillaba en sus ojos a pesar de su evidente angustia. No era una huérfana común, ni una simple niña de granja que pudiera ser fácilmente descartada o rápidamente olvidada. Era una niña de evidente buena crianza, bien educada y articulada, que sería extrañada y buscada si simplemente desapareciera. Pero también estaba completamente sola, asustada y totalmente dependiente de su caridad para sobrevivir. Me temo que sí, querida, dijo Jonathan suavemente, extendiendo su mano para acariciar su mano en un gesto que parecía de consuelo paternal. Pero ahora estás a salvo. Mañana haremos indagaciones sobre ese tío Thomas que mencionaste. Encontraremos a tú, y asegurarse de que se le cuide adecuadamente. Incluso mientras pronunciaba estas palabras reconfortantes, la mente de Jonathan ya estaba procesando posibilidades que habrían horrorizado a un hombre menos calculador. Aquí había una niña de evidente calidad, huérfana y sola, con conexiones familiares que aparentemente eran distantes y difíciles de verificar. Las posibilidades no solo eran intrigantes, sino extraordinarias. Gracias, señor, dijo Elizabeth, su natural cortesía brillando a pesar de su agotamiento y dolor. Es usted muy amable por acogerme. No sé qué habría sucedido si su hombre no me hubiera encontrado. El sonrisa de Jonathan fue cálida y tranquilizadora, ocultando pensamientos que no eran nada paternalistas. No tiene que agradecerme, querida. Es nuestro deber cristiano ayudar a los que lo necesitan. Y sospecho que tú y yo vamos a llegar a conocernos muy bien. Esa noche,
Mientras Elizabeth dormía en la habitación de huéspedes bajo la atenta mirada de Marta, Jonathan se reunió con Samuel Bingham en la bodega de vinos de la finca, un lugar elegido específicamente por su privacidad y la imposibilidad de que su conversación fuera escuchada. Lo que pasó entre ellos en esa cámara de piedra débilmente iluminada pondría en marcha eventos de consecuencias inimaginables. La primera carta de investigación que Jonathan escribió nunca fue enviada. En cambio, se unió a una creciente colección de documentos en un cajón con llave de su estudio. Documentos que contaban una historia muy diferente a la que él presentaba a sus vecinos y a las autoridades locales. A través de una investigación cuidadosa y meticulosa, Jonathan descubrió que los padres de Elizabeth, William y Margaret Harwell, en efecto, estaban viajando para encontrarse con familiares en los condados occidentales cuando ocurrió su fatal accidente. Pero estos familiares vivían en las remotas montañas cerca de la frontera de Kentucky, en asentamientos tan distantes y aislados que la comunicación era esporádica en el mejor de los casos y a menudo tomaba meses recorrer las peligrosas carreteras de la frontera. Más importante aún, los Harwell eran relativamente nuevos en Virginia, habiendo llegado desde Maryland solo 5 años antes para establecer un pequeño pero próspero negocio de transporte en North. Esto significaba que sus conexiones locales eran limitadas. Su círculo social era pequeño y su desaparición repentina probablemente se atribuiría a las peligrosas condiciones de los viajes en la frontera más que a un crimen. Dentro de un mes del accidente, Jonathan había creado un engaño magistral que demostraba tanto su inteligencia como su completa falta de restricciones morales. Se presentó ante el secretario del condado como el tutor designado de Elizabeth, llevando documentos cuidadosamente falsificados que afirmaban que su misterioso tío Thomas había muerto de fiebre en la región salvaje de Kentucky solo unas semanas antes del accidente del carruaje de sus padres. El momento era perfecto, trágico lo suficiente como para evocar simpatía, reciente lo suficiente como para explicar por qué nadie había sido notificado, y lo suficientemente distante como para hacer imposible la verificación. Como su única conexión sobreviviente con la sociedad de Virginia, Jonathan había accedido amablemente a criar a la niña como su pupila, un acto caritativo que mejoraba su reputación como caballero cristiano mientras servía a sus propios propósitos perfectamente. El secretario del condado, abrumado por el caos administrativo dejado por la guerra y impresionado por el estatus de Jonathan en la comunidad, aceptó los documentos sin cuestionarlos y lo nombró oficialmente tutor legal de Elizabeth. La transición fue gradual y cuidadosamente orquestada. Elizabeth, traumatizada por su pérdida y aislada en la remota plantación, comenzó gradualmente a aceptar a Jonathan como su protector y benefactor. Él contrató a la señorita Adelaide Fenwick, una soltera educada de Richmond, como su tutora, asegurándose de que Elizabeth recibiera una educación adecuada a su estatus mientras controlaba cuidadosamente su exposición al mundo exterior. Se aseguró de que fuera tratada con amabilidad y respeto por el personal de la casa, le proporcionó ropa hermosa y libros, y comenzó lentamente el proceso de moldearla en algo muy específico para sus necesidades. Pero los planes de Jonathan requerían más que una simple tutela. En el invierno de 1778, hizo un viaje a Richmond que sería crucial para su diseño final. Allí, en las elegantes oficinas de su abogado, Cornelius Vance, Jonathan ejecutó una serie de maniobras legales que fueron sorprendentes en su audacia y sofisticación. Vance era un hombre que entendía el valor de la discreción y la importancia de no hacer preguntas incómodas cuando se trataba de clientes del calibre de Jonathan. Corto y preciso, con cabello gris y delgado y las manos suaves de un hombre que nunca había realizado trabajo manual. Había construido su práctica atendiendo las complejas necesidades legales de la élite plantadora de Virginia. Sus oficinas ocupaban el segundo piso de un edificio de estilo federal en Main Street, amueblado con caoba importada y forrado con volúmenes legales encuadernados en cuero que representaban décadas de estudios sobre los intrincados detalles de la ley de propiedad, derechos de herencia y contratos matrimoniales. Primero, Jonathan hizo que Vance redactara documentos formales de adopción, haciendo de Elizabeth legalmente su hija y heredera potencial de su finca. Los documentos eran obras maestras de precisión legal, estableciendo no solo su autoridad parental sobre ella, sino también sus derechos a heredar la finca Milaven en ausencia de otros herederos directos. A cualquier observador casual, esto no parecía ser más que el generoso acto de un viudo sin hijos que proporcionaba seguridad a una niña huérfana. Segundo, y más notablemente, hizo que Vance preparara lo que parecía un contrato de matrimonio estándar,
pero con una disposición peculiar que solo cobraría importancia años después. El contrato era entre Jonathan Calvel de Milhaven Estate, condado de Henrico, y una joven de buena crianza y educación cuya identidad sería determinada en una fecha futura. El lenguaje era deliberadamente vago, el cronograma deliberadamente indefinido, y la identidad específica de la novia deliberadamente omitida. Vance, bien compensado por su discreción y su disposición para redactar documentos inusuales sin hacer preguntas incómodas, no planteó objeciones al acuerdo. En el mundo complejo de la ley de propiedad de Virginia, tales contratos de matrimonio abiertos no eran completamente inéditos. Los hombres ricos a menudo arreglaban matrimonios años por adelantado para asegurar asociaciones comerciales favorables o consolidar propiedades familiares. Los documentos de adopción fueron archivados en la oficina del secretario del condado y se convirtieron en parte del registro público. El contrato matrimonial no permaneció en los archivos privados de Vance, esperando el momento adecuado para ser ejecutado. A medida que Elizabeth crecía de niña a adolescente bajo el entorno cuidadosamente controlado de Jonathan, su atención a su educación se volvía casi obsesiva en su intensidad y especificidad. Aprendió francés de una tutora privada, latín del ministro local, matemáticas y literatura de la señorita Fenwick, y gestión del hogar a través de una observación cuidadosa de los deberes de Marta. Fue entrenada en los modales sociales que se esperaban de una ama de plantación, los intrincados protocolos de la sociedad de Virginia, y las complejas operaciones comerciales que mantenían una finca grande rentable. Para los observadores externos, Jonathan simplemente estaba asegurándose de que su hija adoptiva fuera una pareja adecuada cuando llegara a la mayoría de edad. Quizás para un hijo menor de una buena familia que necesitaba una esposa con propiedad, o para un comerciante en ascenso que podría beneficiarse de la conexión con el nombre Calvel. Su dedicación a su educación se veía como admirable, su afecto paternal como conmovedor, y sus planes para su futuro como apropiadamente responsables. Pero también había otras lecciones. Un sutil condicionamiento que comenzó cuando Elizabeth aún era demasiado joven para comprender sus implicaciones. Jonathan hablaba frecuentemente sobre la importancia de la lealtad familiar por encima de todo, de los lazos sagrados que trascendían la sociedad convencional y del precedente bíblico para arreglos familiares inusuales que servían a los más altos propósitos de Dios. Le contaba historias sobre los patriarcas de antaño, hombres que tenían varias esposas y estructuras familiares complejas que aseguraban la supervivencia de sus linajes a través de tiempos difíciles. Hablaba a menudo sobre la historia de la familia Calvel, enfatizando los sacrificios que las generaciones anteriores habían hecho para preservar sus tierras y su legado. Le contaba sobre los ancestros que habían muerto defendiendo sus propiedades, sobre los miembros de la familia que habían tomado decisiones difíciles para garantizar la supervivencia, y sobre la obligación sagrada que cada generación tenía hacia aquellos que vinieron antes y aquellos que vendrían después. Gradualmente, casi imperceptiblemente, Jonathan comenzó a enfatizar el papel especial de Elizabeth en esta continua saga. Ella no era simplemente su hija adoptiva, explicó, sino la clave para preservar todo lo que la familia Calvel había construido a lo largo de las generaciones. Era lo suficientemente inteligente como para entender los negocios, lo suficientemente hermosa como para reflejar crédito sobre el nombre de la familia, y lo suficientemente leal como para poner los intereses familiares por encima de los deseos personales. En 1782, cuando Elizabeth tenía 16 años y florecía en una joven de notable belleza e inteligencia, la base psicológica del plan de Jonathan estaba casi completa. Ella había sido aislada del contacto con jóvenes de su misma edad. Se le había dicho repetidamente que su destino residía en preservar el legado de los Calvel y gradualmente se la condicionó para ver a Jonathan no solo como su padre adoptivo, sino como el centro de su universo y el arquitecto de su futuro. La fase final del plan de Jonathan comenzó en la primavera de 1784, cuando le anunció a Elizabeth que había recibido correspondencia de un primo lejano que deseaba organizar un matrimonio que uniera dos ramas de la familia Calvel y asegurara la preservación de la finca para las generaciones futuras. La propuesta, explicó, representaba la culminación de años de cuidadosa planificación y aseguraría su futuro mientras honraba las obligaciones que ella debía a la familia que la había criado. El primer vistazo de Elizabeth a su futuro esposo llegó, en forma de un exquisito retrato en miniatura que Jonathan le presentó en su estudio una cálida mañana de abril. El cuadro,
enmarcado en un elegante marco de oro y obviamente obra de un hábil artista, representaba a un hombre que guardaba un notable parecido con Jonathan mismo. La misma mandíbula fuerte, los mismos ojos oscuros y penetrantes, el mismo aire de autoridad tranquila que parecía emanar incluso de la pequeña imagen pintada. Su nombre es Jonathan Calvel, explicó su padre adoptivo, con una voz cuidadosamente neutral mientras observaba su examen del retrato. Es un primo de los condados del oeste, un hombre de buen carácter y medios sustanciales que ha construido una operación de tabaco bastante exitosa en las montañas. El matrimonio uniría nuestras propiedades familiares y garantizaría que la finca Milaven permanezca intacta para las generaciones futuras. Elizabeth estudió el retrato con creciente confusión, notando detalles que parecían de alguna manera familiares pero imposibles. La vestimenta del hombre era costosa, pero algo anticuada, su pose formal, al estilo de los retratos pintados una década antes. Lo más desconcertante de todo era el increíble parecido con Jonathan, tan llamativo que podrían haber sido hermanos en lugar de simplemente primos. Pero su nombre es el mismo que el tuyo, papá, dijo, usando el término cariñoso con el que lo había llamado desde su niñez. ¿Cómo puede ser esto? Pensé que nuestras costumbres de nombres familiares eran más variadas. La explicación de Jonathan fue brillante y aterradora en su simpleza calculada. El primo, explicó, había sido nombrado por el mismo ancestro, una práctica común en las familias coloniales que buscaban honrar a sus antepasados y mantener conexiones a través de las generaciones. Este Jonathan Calvel había heredado tierras en el valle de Shenandoah y había construido una exitosa operación de tabaco allí, pero carecía de las conexiones sociales y el refinamiento cultural que venían con generaciones de riqueza establecida y posición en la sociedad de Richmond. El matrimonio beneficiaría a ambas partes, continuó Jonathan con la persuasión suave de un manipulador experimentado. El primo ganaría acceso a la sociedad aristocrática de Virginia y a las conexiones comerciales que venían con el nombre de los Calvel, mientras Elizabeth ayudaría a preservar la finca familiar y garantizaría que su propio futuro estuviera asegurado. Lo más importante, el vínculo mantendría la riqueza familiar consolidada en lugar de permitir que se dispersara entre varios parientes lejanos que podrían no compartir su compromiso de preservar el legado Calvel. Pero te estaría dejando, dijo Elizabeth, y Jonathan se complació al detectar la angustia genuina en su voz. A lo largo de los años, había cultivado cuidadosamente su dependencia emocional de él, asegurándose de que la idea de la separación no fuera solo incómoda, sino casi impensable. No te irás, querida, respondió Jonathan, con una voz suave llena de afecto paternal que enmascaraba corrientes más profundas y oscuras de satisfacción. Ampliamos nuestra familia. Esta unión ha sido arreglada con gran cuidado para asegurarnos de que nunca estés lejos de aquellos que más te aman. De hecho, el acuerdo incluye disposiciones para que tu nuevo esposo pase una cantidad considerable de tiempo aquí en Mill Haven, ayudando a gestionar las operaciones combinadas de ambas fincas. Los preparativos para la boda comenzaron de inmediato, pero eran muy diferentes de cualquier boda que Elizabeth hubiera presenciado durante sus visitas ocasionales a plantaciones vecinas o sus raros viajes a eventos sociales de Richmond. En lugar de la gran ceremonia pública típica de la Sociedad de Plantaciones de Virginia, con listas de invitados elaboradas, semanas de festejos y celebraciones que podrían involucrar a cientos de familiares, amigos y asociados comerciales, esta sería una ceremonia privada realizada en la finca Mill Haven con solo un pequeño número de testigos cuidadosamente seleccionados. Jonathan explicó este arreglo inusual como una necesidad, tanto práctica como social. Muchas familias prominentes seguían dispersas por el conflicto reciente. Los viajes seguían siendo peligrosos en muchas áreas, y la familia del novio había expresado una preferencia por una ceremonia sencilla que no interfiriera con las complejas negociaciones comerciales que formaban parte del acuerdo matrimonial. Además, el estado huérfano de la novia hacía que una gran celebración fuera inapropiada. Sería más apropiado realizar la ceremonia con dignidad y moderación, en lugar de las elaboradas festividades que podrían parecer insensibles dado su trágico pasado. A medida que el verano daba paso al otoño,
Elizabeth comenzó a sentirse cada vez más preocupada por aspectos del arreglo que no parecían del todo correctos. A pesar de su respeto por el juicio de Jonathan y su gratitud por su cuidado, las invitaciones de boda, que no se le permitía ver personalmente, supuestamente fueron enviadas a la familia del novio y a varios parientes lejanos de los Calvel, pero nunca llegaron respuestas a Milhaven. Cuando pidió leer las cartas de aceptación o rechazo que deberían haber estado llegando de los invitados, Jonathan explicó que dicha correspondencia se manejaba a través de su abogado en Richmond para evitar sobrecargarla con detalles innecesarios. Cuando solicitó permiso para corresponder con su futuro esposo antes de la ceremonia, un deseo razonable que les permitiría conocerse antes del día de la boda, Jonathan explicó que el hombre estaba viajando por negocios por los territorios del oeste y prefería mantener la formalidad tradicional de un contacto limitado antes del matrimonio. Tal restricción, le aseguró, era en realidad una muestra de respeto e intención seria, más que indiferencia. Lo más inquietante de todo fueron los documentos legales que Cornelius Vance llevó a Milhaven en septiembre, montando desde Richmond en una carreta alquilada cargada con portafolios de cuero y estuches de documentos de caoba. Se le pidió a Elizabeth que firmara varios papeles relacionados con sus derechos de herencia, el acuerdo matrimonial y los complejos arreglos comerciales que unirían las dos ramas de la familia Calvel. Pero cuando intentó leerlos detenidamente, tanto Jonathan como Vance le aseguraron que el lenguaje legal era demasiado complejo para que alguien sin formación legal pudiera entenderlo correctamente. Estos son meros formalismos requeridos por la ley de Virginia, explicó Vance con su precisa manera profesional. Documentos estándar que establecen tus derechos tanto como heredera de la finca Calvel como esposa que entra en un contrato matrimonial que involucra consideraciones sustanciales de propiedad. Tus firmas son necesarias para hacer los acuerdos legalmente vinculantes, pero los términos reales han sido negociados por tu padre y por mí para garantizar tu completa protección. Un documento en particular llamó la atención de Elizabeth, una escritura de propiedad que parecía transferir sus derechos de herencia como hija adoptiva de Jonathan a otra persona completamente distinta. Cuando cuestionó este alarmante desarrollo, la explicación de Jonathan fue fluida y ensayada. Tras su matrimonio, su estatus legal cambiaría de hija a nuera de la familia Calvel, y los documentos simplemente reflejaban esta transición, asegurando que sus derechos de herencia finales permanecieran intactos. Pero Elizabeth era más inteligente de lo que Jonathan había anticipado, a pesar de sus años de cuidadosa educación. La instrucción que él le había proporcionado incluía suficiente exposición a conceptos legales y leyes de propiedad como para reconocer que algo de estos arreglos estaba fundamentalmente mal. El lenguaje de los documentos parecía deliberadamente ambiguo. El momento de la documentación parecía apresurado y las explicaciones que recibía parecían diseñadas para desanimarla a hacer más preguntas, en lugar de ofrecerle una comprensión genuina. Una noche, en la privacidad de su habitación, comenzó a armar un rompecabezas que revelaría el completo horror de su situación. La verdad comenzó a desmoronarse una fría noche de octubre cuando Elizabeth hizo un descubrimiento que cambiaría todo. Incapaz de dormir debido a una combinación de ansiedad por la boda y dudas persistentes sobre los arreglos que Jonathan había hecho, fue a su estudio para recuperar un volumen de poesía, asumiendo que él estaría dormido. La gran casa estaba en silencio, excepto por los sonidos de asentamiento de la vieja madera y el susurro distante del viento entre las ramas desnudas afuera. En lugar de la habitación vacía que esperaba, encontró a Jonathan trabajando a la luz de las velas, revisando cuidadosamente documentos esparcidos sobre su escritorio de caoba en filas ordenadas y precisas. La escena estaba iluminada por 3 candelabros de plata que proyectaban sombras danzantes a través de las paredes forradas de libros encuadernados en cuero y retratos familiares que parecían observarla con ojos desaprobatorios. Mientras se acercaba para anunciar su presencia, vio algo que hizo que su sangre se congelara y su respiración se detuviera en su garganta. Entre los papeles estaba el retrato en miniatura de su futuro esposo, pero al lado de él había un pequeño espejo colocado de tal manera que Jonathan pudiera comparar su reflejo con la imagen pintada. Aún más perturbador, pudo ver que él estaba haciendo pequeños ajustes en su cabello y expresión, aparentemente practicando para igualar la pose del retrato lo más posible. Elizabeth retrocedió en silencio, su corazón palpitando tan fuerte que estaba segura de que Jonathan lo oiría a pesar de su aparente concentración. Su mente giraba mientras intentaba procesar lo que acababa de presenciar. La semejanza entre Jonathan y el hombre del retrato no era una coincidencia. Era idéntica porque eran la misma persona. Pero,
¿Cómo podía ser esto? ¿Qué posible explicación podría haber para semejante engaño tan elaborado? La respuesta que llegó a su mente era tan monstruosa que apenas podía admitirla ante sí misma. Sin embargo, explicaba todo lo que le había inquietado acerca de los arreglos para la boda. No había ningún primo, nunca había habido un primo. Jonathan pretendía casarse con ella misma, usando una falsa identidad para hacer que el arreglo pareciera legítimo mientras mantenía la ficción legal de su relación de padre e hija. En los días siguientes, Elizabeth comenzó su propia investigación utilizando las habilidades de observación y análisis que Jonathan mismo le había enseñado durante años de educación y entrenamiento. Comenzó con la correspondencia de la casa, examinando cuidadosamente las cartas cuando surgían oportunidades durante sus lecciones con Miss Fenwick o sus conversaciones con Marta sobre los preparativos de la boda. Lo que encontró la heló hasta los huesos y confirmó sus peores sospechas. No había cartas de ningún primo llamado Jonathan Caldwell. Sin embargo, había comunicaciones de Cornelius Vance discutiendo los arreglos especiales y la necesidad de absoluta discreción respecto a la naturaleza inusual de la ceremonia. También había facturas de un retratista de Richmond por modificaciones en el retrato miniatura existente y pagos a varios comerciantes por ropa y accesorios que parecían diseñados para alterar la apariencia de alguien. El gran avance llegó cuando Elizabeth descubrió un cajón con llave en el estudio de Jonathan durante uno de sus viajes de negocios a Richmond. Usando un pasador de pelo y técnicas que había aprendido observando a Marta reparar cerraduras de la casa, logró abrirlo mientras la casa estaba ocupada con los quehaceres de la tarde. Y su presencia en el estudio no sería cuestionada. Dentro, encontró documentos que revelaban el verdadero alcance de su engaño. Las cartas originales de investigación sobre sus padres que nunca fueron enviadas, los documentos falsificados de tutela que establecían su autoridad sobre ella, la correspondencia fabricada supuestamente de su primo ficticio expresando su entusiasmo por el matrimonio, y lo más condenatorio de todo, notas detalladas escritas a mano por Jonathan que describían sus planes para la noche de bodas y los años que seguirían. Pero fue el contrato de matrimonio el que reveló todo el horror de su situación. El documento, con la cuidadosa caligrafía legal de Vance, era entre Jonathan Caldwell de Millhaven Estate, Henrico County, y Elizabeth Harwell, hija adoptiva legal del mencionado Jonathan Caldwell. No se mencionaba a ningún primo. El novio y el padre adoptivo estaban explícitamente identificados como la misma persona. Las implicaciones cayeron sobre Elizabeth como una ola de agua fría, dejándola temblando y con náuseas mientras se sentaba en la silla de Jonathan, leyendo documentos que describían su destino con una precisión empresarial. Cada bondad que él le había mostrado, cada lección que le había enseñado, cada momento de afecto paternal había sido pasos calculados hacia esta violación última. Ella había sido criada desde la infancia para convertirse no solo en su heredera, sino en su esposa, una mujer que sería simultáneamente su hija y su esposa, asegurando que su linaje continuara mientras su patrimonio permaneciera intacto bajo su control absoluto. El aspecto más aterrador del plan era su sofisticación legal y la completa impotencia que creaba para ella. Al adoptarla primero, Jonathan había establecido sus derechos de herencia y su autoridad paternal sobre ella. Al casarse con ella después, mantendría el control sobre la propiedad, mientras aseguraba que cualquier hijo nacido de la unión sería indiscutiblemente heredero legítimo de la fortuna de los Caldwell. En el complejo paisaje legal de la Virginia postrevolucionaria, donde los derechos de propiedad eran primordiales y los linajes familiares determinaban el estatus social, el arreglo era perturbador, pero no necesariamente ilegal. Aún más espantoso eran las notas de Jonathan sobre sus planes a largo plazo. Había calculado que la juventud de Elizabeth y su posición establecida les permitirían presentarse como una pareja casada convencional cuando viajaban o hacían negocios fuera de Millhaven. Los papeles de adopción seguirían archivados pero sin mencionar. El certificado de matrimonio mostraría solo sus nombres sin referencia a su relación anterior, y sus hijos crecerían sabiendo que Jonathan era su padre, sin enterarse nunca de la verdad sobre el origen de su madre. Esa noche, Elizabeth permaneció despierta, planeando su escape, pero cuando se acercaba el amanecer, se dio cuenta de la horrible verdad. No tenía a dónde ir y no contaba con recursos propios. Jonathan había sido meticuloso en su aislamiento del mundo exterior. No tenía amigos de su edad, ni conexiones con familias que pudieran ayudarla, ni dinero ni propiedad a su nombre. Incluso si pudiera probar lo que él intentaba hacer, los mismos documentos que servirían como evidencia habían sido elaborados para hacerla parecer cómplice en el arreglo. La boda estaba programada para el 15 de noviembre,
a solo 3 semanas de distancia. El tiempo se agotaba, y la trampa de Jonathan estaba casi perfecta en su cruel completitud. La oportunidad de Elizabeth llegó en forma de un visitante inesperado que apareció en Millhaven Estate como una respuesta a sus oraciones desesperadas. El 3 de noviembre, un ministro itinerante llamado Reverend Thomas Harley apareció en sus puertas, buscando refugio por la noche durante su viaje entre parroquias en el campo de Virginia. Su apellido hizo que el corazón de Elizabeth latiera con una mezcla de esperanza y terror. ¿Podría ser esto una conexión con su verdadera familia? El reverendo Harley era un hombre de unos 50 años, con el cabello entrecano y la tez curtida por alguien que pasaba la mayor parte de su tiempo viajando por los caminos difíciles entre asentamientos dispersos. Su ropa lo marcaba como un hombre de medios modestos pero de respetable posición, y su conversación durante la cena reveló, con un conocimiento extenso de las familias de Virginia y sus historias, un conocimiento que provenía de años de realizar bautizos, matrimonios y servicios funerarios en todo el Commonwealth. Durante la comida servida en el comedor formal de Millhaven, bajo los retratos de los antepasados de los Caldwell, Elizabeth escuchó atentamente mientras el reverendo Harley hablaba sobre sus viajes por Virginia y las Carolinas. Contó historias de asentamientos fronterizos, plantaciones aisladas y los desafíos de ministrar a comunidades dispersas a través de cientos de millas de desierto. Cuando Jonathan se apartó para dar instrucciones a Samuel Bingham sobre los alojamientos para su invitado, Elizabeth aprovechó su oportunidad. Reverendo Harley, dijo en voz baja, controlando cuidadosamente su voz a pesar de la emoción y el miedo que recorrían su cuerpo. ¿Puedo preguntar si conoció a una familia llamada Harwell? Creo que podrían haber sido parientes lejanos míos. El rostro curtido del ministro se iluminó con reconocimiento y una calidez genuina. En efecto, lo hice, niña. William y Margaret Harwell, trágica pérdida, ese accidente de carruaje hace algunos años. Eran buenas personas, cristianos fieles que asistían a mis servicios cada vez que estaban en Norfolk por negocios. Hablaban a menudo de su hija, Elizabeth, una chica brillante que iban a llevar a vivir con el hermano de Margaret en los territorios de Kentucky después de concluir algunos negocios en el oeste. La compostura de Elizabeth estuvo a punto de romperse al escuchar la confirmación de hechos que Jonathan había dicho que eran imposibles de verificar. Su hermano, no su tío Thomas. Hermano Thomas, sí. Thomas Whitfield era su nombre, aunque Margaret había mantenido su apellido de soltera, Harwell, tras el matrimonio. No es raro en familias donde la mujer aporta una propiedad considerable al matrimonio. Lo último que supe, él seguía operando un puesto de comercio cerca de Harrisburg. Todavía esperaba noticias de la familia de su hermana. Estaba bastante preocupado por ellos, en realidad, ya que nunca llegaron a la reunión que tenían planeada. ¿Por qué preguntas, niña? Antes de que Elizabeth pudiera responder, Jonathan regresó al comedor y la conversación cambió a otros temas. Pero Elizabeth había aprendido lo suficiente para confirmar sus peores temores, mientras descubría que aún tenía familia, una familia real, viva y buscándola, y el tío Thomas que Jonathan afirmaba había muerto, en realidad era el hermano de Margaret. Tenía un apellido completamente diferente, y no solo estaba vivo, sino que activamente buscaba información sobre el destino de sus padres. Esa noche, Elizabeth tomó una decisión desesperada que requeriría toda la valentía e inteligencia que poseía. Confrontaría a Jonathan directamente, no para buscar su misericordia o intentar negociar su libertad, sino para reunir las pruebas que necesitaría para exponer sus crímenes al reverendo Harley. Si podía convencer al ministro de llevar la palabra de su situación a las autoridades de Richmond, podría tener una oportunidad de escapar de la trampa que la había estado rodeando durante 13 años. Esperó hasta que toda la casa estuviera dormida, luego se deslizó por los pasillos oscuros hasta el estudio de Jonathan, donde sabía que él a menudo trabajaba hasta altas horas de la noche revisando correspondencia de negocios y registros de la plantación. Lo encontró exactamente como había esperado, revisando los últimos detalles de su ceremonia de boda. Los documentos falsificados se extendían ante él como los planes de una campaña militar. Cuando levantó la vista y la vio de pie en la puerta, todavía vestida con su bata y camisón blanco, su expresión pasó de sorpresa a algo mucho más peligroso. Un cálculo frío que le recordó fuertemente que estaba completamente sola con un hombre capaz de asesinato. Elizabeth, dijo con calma, dejando caer su pluma con precisión deliberada. Deberías estar durmiendo. Mañana tenemos muchos preparativos para completar para nuestra ceremonia de boda. El énfasis posesivo que puso en la palabra nuestra le envió un escalofrío por el cuerpo,
pero Elizabeth se obligó a mantenerse firme. No hay primo, dijo, con una voz sorprendentemente fuerte a pesar del terror que recorría sus venas. Nunca lo hubo. ¿Pretendes casarte conmigo tú mismo? La máscara de afecto paternal de Jonathan finalmente se deslizó por completo, revelando al frío depredador que siempre había acechado bajo la superficie. La transformación fue aterradora en su totalidad. Desapareció el semblante amable de un padre. Cualquier pretensión de amor paternal, reemplazada por la mirada calculadora de un hombre cuyos planes cuidadosamente trazados habían sido descubiertos, pero que seguía confiado en su habilidad para controlar la situación. Eres más perceptiva de lo que anticipé, dijo, levantándose lentamente de su silla. Su imponente figura proyectaba largas sombras a la luz de las velas, y Elizabeth recordó con fuerza lo físicamente indefensa que era frente a él. Sí, no hay primo, y sí, en 12 días serás mi esposa. También seguirás siendo mi hija, mi heredera, y la madre de los hijos que llevarán el nombre de Calbell. Es un arreglo que sirve a los intereses de todos perfectamente. Los intereses de todos menos los míos, respondió Elizabeth, sorprendida por su propia valentía ante tal peligro abrumador. La sonrisa de Jonathan fue fría como la luz de la luna invernal, desprovista de cualquier calor o humanidad. Tus intereses son mis intereses, Elizabeth. Lo han sido desde la noche en que te encontré, huérfana y sola en el camino de Richmond. ¿Crees que tu rescate fue mera casualidad? ¿Crees que elegí criarte, educarte y proveer por ti solo por simple caridad cristiana? La implicación en sus palabras golpeó a Elizabeth como un golpe físico, confirmando las sospechas que apenas se atrevía a reconocer. ¿El accidente de carruaje? ¿Sabías de ello de antemano? Lo arreglé, dijo Jonathan con el tono casual de un hombre que habla sobre el clima. Tus padres viajaban con una considerable suma de dinero, pago por unas tierras que pretendían comprar en Kentucky. Mis hombres recibieron instrucciones de pesar el carruaje y recuperar los fondos, pero tú fuiste un bono inesperado. Cuando vi lo mucho que te parecías a mi querida Catherine, me di cuenta de que la providencia me había dado algo mucho más valioso que solo oro. El horror completo de su situación se cristalizó en ese momento con una claridad asombrosa. Sus padres no habían muerto en un accidente aleatorio. Habían sido asesinados por órdenes de Jonathan por su dinero. Ella había sido secuestrada, no rescatada. Todo en su vida durante los últimos 13 años había sido construido sobre violencia, engaños y el cuidadoso adoctrinamiento de una niña para fines tan malignos que desafiaban la comprensión. La ley no permitirá esto, dijo Elizabeth, aunque incluso mientras hablaba, sabía la futilidad de sus palabras en una sociedad donde las mujeres no tenían casi derechos independientes de sus parientes varones. La risa de Jonathan fue genuinamente divertida, el sonido resonando en las paredes llenas de libros de derecho y retratos familiares. La ley, querida, es lo que hombres como yo elijan que sea. Eres legalmente mi hija, lo que significa que estás bajo mi autoridad absoluta hasta el matrimonio. Te convertirás legalmente en mi esposa, lo que significa que seguirás bajo mi autoridad después. Los documentos están debidamente ejecutados, firmados por hombres respetables y archivados en los tribunales correspondientes. No hay ley en Virginia ni en ningún otro lugar que pueda tocarnos. Se acercó mientras hablaba, y Elizabeth pudo oler el brandy en su aliento, ver la fría satisfacción en sus ojos mientras contemplaba su victoria completa sobre su voluntad y su futuro. Más importante aún, querida, no tienes a dónde ir ni a nadie que te ayude. Tu preciado tío Thomas cree que moriste con tus padres hace 13 años. No tienes amigos, ni dinero, ni conexiones con nadie que pueda asistirte. Incluso si pudieras escapar de Millhaven, serías una huérfana sin un centavo, sin prueba de tu identidad y sin manera de sobrevivir. Pero Jonathan había subestimado un factor crucial. La desesperación de Elizabeth había sido igualada por 13 años de educación y observación cuidadosa. Ella había aprendido no solo literatura y matemáticas, sino también el arte de leer a las personas, entender motivaciones y reconocer debilidades, y había identificado la mayor vulnerabilidad de Jonathan, su abrumador orgullo por su propia astucia. Tienes razón, dijo en voz baja, dejando que la derrota se filtrara en su voz. No tengo más opción que aceptar lo que has planeado, pero necesito entender algo antes de resignarme a este destino. ¿Cómo sabías que mis padres viajarían por ese camino con tanto dinero? ¿Cómo lograste organizar una emboscada perfecta? La expresión de Jonathan cambió a una de satisfacción orgullosa al darse cuenta de lo que él pensaba que era su rendición. Como muchos criminales inteligentes, no pudo resistir la oportunidad de explicar la brillantez de su plan a alguien que pudiera apreciar su complejidad. Tu padre era un tonto,
dijo, recostándose en su silla con la actitud de un hombre disfrutando de la oportunidad de presumir sobre sus logros. Anunciaba sus tratos comerciales de manera demasiado abierta, hablaba con demasiada libertad en las tabernas de Norfolk sobre sus planes para comprar tierras en Kentucky. Fue lo suficientemente fácil conocer los detalles de su viaje, la ruta que planeaba tomar y el hecho de que llevaría suficiente oro para completar la compra. Mientras Jonathan continuaba con su explicación detallando los meses de planificación que habían implicado el asesinato de sus padres y su propio secuestro, Elizabeth memorizaba cuidadosamente cada palabra. No tenía arma, ni manera de someterlo físicamente, pero tenía algo potencialmente más poderoso, un testigo durmiendo arriba que tenía la autoridad moral de la Iglesia y el respaldo legal para ser creída por magistrados y tribunales. Lo que ocurrió a continuación se convirtió en el tema de susurros y especulaciones a lo largo de todo el condado de Henrico durante las décadas siguientes. Una historia que combinaba elementos de justicia, venganza y providencia divina de una manera que desafiaba las explicaciones fáciles. En la mañana del 15 de noviembre de 1789, el día programado para la ceremonia de bodas que habría completado el monstruoso plan de Jonathan, la finca de Mill Haven estalló en un caos que destruiría a la familia Calvel para siempre y expondría secretos que habían estado enterrados durante 13 años. El plan de Elizabeth fue elegante en su simplicidad y devastador en su ejecución. Nacido de 13 años de cuidadosa educación y desesperada necesidad, había pasado los 12 días anteriores no en una resignación pasiva, sino en una preparación meticulosa que aprovechaba cada habilidad que Jonathan le había enseñado, usando su conocimiento de las rutinas domésticas, su acceso al estudio de Jonathan durante sus inspecciones diarias de la plantación y su comprensión de los sistemas legales y comerciales que él había utilizado para mantener su engaño. Había recopilado pruebas de sus crímenes de manera meticulosa. La evidencia que reunió era abrumadora en su alcance y condenatoria en su especificidad. Copió cuidadosamente los papeles de tutela falsificados que establecían la autoridad de Jonathan sobre ella, la correspondencia fabricada supuestamente del primo ficticio, los registros financieros detallados que mostraban pagos a los hombres que habían llevado a cabo el ataque al carruaje de los Harwell y, lo más importante, las propias notas de Jonathan que describían sus planes a largo plazo para su matrimonio y los hijos que él esperaba que ella tuviera. Pero Elizabeth entendió que solo las pruebas no serían suficientes para derribar a un hombre de la riqueza, las conexiones y el estatus social de Jonathan. Necesitaba algo más dramático, más público y más vinculante legalmente. Necesitaba testigos cuya declaración no pudiera ser rechazada ni suprimida. Y necesitaba crear una situación en la que los crímenes de Jonathan fueran expuestos de una manera que hiciera imposible la negación. La ceremonia de bodas estaba programada para llevarse a cabo en el gran salón de Mill Haven, con el reverendo Charles Peeton oficiando y una selección cuidadosamente elegida de testigos que incluía a Cornelius Vance, varios plantadores vecinos y sus esposas, magistrados locales y miembros prominentes de la sociedad de Richmond. Para estos testigos, el evento no sería más que la boda de un devoto guardián con su hija adoptiva. Un tanto inusual, quizás, pero no sin precedentes en una sociedad donde las consideraciones de propiedad a menudo eclipsaban las preferencias personales en los arreglos matrimoniales. Elizabeth apareció con su vestido de novia, un vestido de seda marfil que había pertenecido a la primera esposa de Jonathan, Catherine, modificado para ajustarse a su figura más pequeña, luciendo pálida pero serena. Su cabello había sido arreglado en el estilo elaborado, de moda entre las damas de la sociedad de Virginia, adornado con perlas que habían sido las joyas de boda de Catherine. Para los invitados reunidos, ella parecía ser una mujer hermosa y apropiadamente. La novia nerviosa, tal vez abrumada por la importancia del día, pero resignada a su deber. Jonathan estaba a su lado, vestido con su mejor ropa, un abrigo de lana azul medianoche, chaleco de color ocre y una corbata blanca inmaculada que enfatizaba su presencia dominante. Su satisfacción era evidente en cada línea de su postura mientras se preparaba para lograr algo notable. Un matrimonio que preservaría su finca, continuaría su línea de sangre y mantendría su estatus social, mientras violaba todos los principios morales de la sociedad civilizada. El reverendo Peeton, un ministro anciano que había servido a la Sociedad de Plantaciones de Virginia durante más de 30 años, comenzó la ceremonia
ceremonia con las palabras tradicionales que habían unido a innumerables parejas en toda la Commonwealth. Su voz llevaba el peso de la autoridad religiosa mientras hablaba de los sagrados lazos del matrimonio, los deberes de marido y mujer, y la bendición divina que acompaña a la unión de dos almas en matrimonio cristiano. A medida que la ceremonia avanzaba en sus ritmos familiares, los testigos reunidos comenzaron a relajarse en la comodidad del antiguo ritual. Después de todo, esta era simplemente otra boda de plantación, quizás inusual en sus circunstancias, pero siguiendo patrones que habían presenciado incontables veces antes. La novia era hermosa, el novio próspero, y el matrimonio serviría a los propósitos prácticos que regían la mayoría de los matrimonios aristocráticos. El reverendo Petón había llegado a la pregunta tradicional sobre los impedimentos para el matrimonio. Si algún hombre puede mostrar una razón justa por la cual no puedan unirse legítimamente, que hable ahora o calle para siempre. Cuando Elizabeth habló con una voz que se escuchó claramente a través del salón, «Debo confesar un engaño ante Dios y estos testigos», dijo, sus palabras cortaron la atmósfera ceremonial como una espada. «No soy Elizabeth Caldwell, hija adoptiva de Jonathan Caldwell. Soy Elizabeth Harwell, y este hombre mató a mis padres para robarles el oro y secuestrarme para el propósito que ven aquí hoy». La reacción fue inmediata y explosiva. Jonathan intentó callarla, alegando que estaba sufriendo de nervios de novia y la histeria que a veces afecta a las jóvenes que enfrentan las responsabilidades del matrimonio. Pero Elizabeth había preparado este momento con la minuciosidad de un abogado que se prepara para un juicio. Produjo los documentos que había robado de su estudio, entregándoselos al reverendo Petón y a los testigos reunidos con una precisión tranquila que hacía imposible descartar sus acusaciones como histeria femenina. Cuando los hombres examinaron la evidencia, comprendieron los documentos legales y los registros financieros, el alcance total de los crímenes de Jonathan se volvió innegable. Los papeles de adopción falsificados con sus alteraciones cuidadosas y firmas fabricadas. La correspondencia que planeaba el asesinato de sus padres, escrita con la propia mano de Jonathan. Los registros financieros que mostraban pagos a Samuel Bingham y otros por servicios especiales prestados en el camino de Richmond. Las notas detalladas que describían su manipulación de Elizabeth desde la infancia para esta violación definitiva. Todo estaba allí, documentado con la precisión meticulosa de un hombre que nunca imaginó que sus crímenes serían expuestos. Pero Elizabeth tenía una última revelación que aseguraría que Jonathan nunca pudiera escapar de la justicia mediante tecnicismos legales o conexiones sociales. «Hay un crimen más que deben saber», anunció, su voz firme a pesar de la magnitud de lo que estaba revelando. La primera esposa de M.R. Caldwell, Catherine, no murió al dar a luz, como él ha afirmado a esta comunidad durante 13 años. Encontré su diario oculto en el sótano de esta casa, junto con correspondencia del Dr. Marcus Fleming de Richmond, que describía síntomas consistentes con envenenamiento por arsénico. Ella murió por veneno administrado por su marido cuando descubrió sus affairs con mujeres esclavas y amenazó con exponerlo a la sociedad de Richmond. La acusación de asesinato de la esposa suicida del Reino Unido, combinada con la evidencia del secuestro de Elizabeth y el asesinato de sus padres, creó un escándalo que incluso la riqueza y las conexiones de Jonathan no pudieron suprimir. Varios de los testigos eran magistrados, hombres cuya formación legal les permitió reconocer la validez de las pruebas que Elizabeth presentó fueron abrumadoras. Inmediatamente, Jonathan fue arrestado mientras se realizaba una investigación formal, a pesar de sus protestas y de intentar alegar que todo el asunto era un malentendido orquestado por una joven mentalmente inestable. El juicio que siguió se convirtió en uno de los más sensacionales en la historia temprana de Virginia, atrayendo la atención de periódicos tan lejanos como Filadelfia y Boston. Jonathan intentó defenderse alegando que Elizabeth estaba mentalmente inestable, que los documentos eran falsificaciones creadas por sirvientes descontentos, y que todo el asunto era una conspiración diseñada para robarle su propiedad. Pero las pruebas fueron abrumadoras. El testimonio de Elizabeth fue entregado con calma e inteligencia y respaldado por pruebas físicas, y hasta los antiguos aliados de Jonathan en la sociedad de Virginia comenzaron a distanciarse de un hombre cuyos crímenes se habían vuelto imposibles de negar. La fiscalía, encabezada por los más prominentes abogados de Virginia,
Pintó un cuadro de maldad calculada que sorprendió incluso a los observadores más endurecidos. Aquí estaba un hombre que había asesinado a 3 personas por dinero, secuestrado a una niña y pasado 13 años manipulándola para la explotación sexual mientras mantenía la fachada de respetabilidad cristiana. El caso se convirtió en un símbolo de la influencia corruptora del poder sin control y la importancia de proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad de aquellos que intentan explotarlos. Jonathan fue condenado por múltiples cargos: asesinato en primer grado por las muertes de William y Margaret Harwell, secuestro y encarcelamiento ilegal por su trato hacia Elizabeth, fraude por los documentos falsificados y asesinato en primer grado por la muerte de su esposa, Catherine. La sentencia fue muerte por ahorcamiento, llevada a cabo en Richmond el 15 de marzo de 1790 ante una multitud que incluía a muchas de las mismas figuras de la sociedad que alguna vez competían por invitaciones a la finca Mill Haven. Elizabeth utilizó su herencia, legalmente suya como hija adoptiva de Jonathan y la única víctima sobreviviente de sus crímenes, para localizar a su tío, Thomas Whitfield, en los territorios de Kentucky. El viaje duró 3 meses y requirió la asistencia de alguaciles federales, pero finalmente lo encontró aún operando su puesto de comercio cerca de Roxburgh, todavía esperando noticias de los miembros perdidos de su familia. Su reunión fue emotiva y alegre, pero Elizabeth llevaba cicatrices que nunca sanarían por completo. Había sobrevivido 13 años de manipulación psicológica y había escapado por poco de un destino peor que la muerte, pero la experiencia la había cambiado de manera fundamental. Poseía una comprensión dura del mal humano y una determinación de evitar que otros niños sufrieran destinos similares. Nunca se casó, a pesar de recibir numerosas propuestas de hombres atraídos por su belleza, su inteligencia y su considerable herencia. La mera idea de ponerse bajo la autoridad legal de un hombre seguía siendo demasiado aterradora, demasiado parecida a la trampa de la que apenas había escapado. En su lugar, dedicó su vida y fortuna a establecer escuelas para niños huérfanos a lo largo de Kentucky y Virginia, creando instituciones donde los jóvenes vulnerables pudieran recibir educación y protección sin ser explotados por aquellos que decían preocuparse por ellos. Las escuelas que fundó se convirtieron en modelos para el bienestar infantil a lo largo de la nación en expansión, enfatizando no solo la educación, sino también las protecciones legales para los huérfanos y los sistemas para verificar los antecedentes de aquellos que buscaban adoptar o emplear niños. Su trabajo influyó en el desarrollo de salvaguardias legales que protegerían a innumerables niños en las décadas siguientes. Elizabeth murió en 1847 a la edad de 81 años, rodeada de algunos de los cientos de niños cuyas vidas había salvado y mejorado a lo largo de las décadas. Su funeral fue atendido por gobernadores, senadores y ciudadanos prominentes de todo el país, todos rindiendo homenaje a una mujer que había transformado una tragedia personal en una vida de servicio a los demás. La finca Mill Haven fue vendida para pagar las deudas legales y la compensación a las víctimas, pero la gran casa estuvo vacía durante años antes de ser finalmente demolida. Los residentes locales informaron que los cultivos no crecían adecuadamente en la tierra donde había estado la gran casa, y el ganado se negaba a pastar en los campos donde Jonathan había planeado sus crímenes. La propiedad permaneció vacía durante más de un siglo, eventualmente convirtiéndose en parte de un bosque estatal donde los visitantes hoy aún pueden encontrar las viejas piedras de los cimientos, aunque pocos conocen la oscura historia que representan. El nombre Campbell desapareció completamente de la sociedad de Virginia. Los parientes lejanos cambiaron sus apellidos o se mudaron a otros estados, incapaces de soportar el estigma de la asociación con los crímenes de Jonathan. El lugar de la familia en la jerarquía social, que había parecido tan seguro, tan permanente, desapareció por completo en una sola generación. Una prueba de que incluso las fachadas más cuidadosamente construidas de respetabilidad no pueden soportar finalmente la exposición a la verdad. Samuel Bingham, el capataz de Jonathan, que había participado en los asesinatos, fue juzgado por separado y ahorcado 6 meses después que su amo. Cornelius Vance, el abogado que había facilitado las falsas manipulaciones legales, fue despojado de su licencia y huyó de Virginia para
para evitar la persecución, aunque finalmente fue localizado e imprisoned por fraude y conspiración. El caso se convirtió en una advertencia contada en escuelas de derecho y seminarios teológicos. Un ejemplo de cómo la corrupción y el abuso del poder pueden florecer cuando la sociedad no protege a sus miembros más vulnerables. El coraje de Elizabeth al exponer la verdad a pesar del riesgo personal y el poder abrumador de su opresor se convirtió en una inspiración para los reformadores que trabajaban para establecer protecciones legales para mujeres y niños. Esta historia nos muestra cómo el mal puede esconderse detrás de máscaras de respetabilidad y posición social, cómo las personas vulnerables pueden ser explotadas por aquellos que dicen protegerlas, y cómo el coraje y la inteligencia pueden finalmente triunfar sobre incluso los crímenes más cuidadosamente planeados. La determinación de Elizabeth Harwell de buscar justicia no solo salvó su propia vida, sino que evitó que Jonathan Campbell reclamara a otras víctimas y estableció protecciones que beneficiarían a innumerables niños en los años venideros. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que tales engaños elaborados y abusos sistemáticos fueron posibles en el caos legal de la América postrevolucionaria? ¿Cómo crees que Elizabeth encontró el coraje de arriesgarlo todo al exponer los crímenes de Jonathan cuando no tenía garantía de que alguien la creyera o la ayudara? Deja tu comentario abajo y comparte tus pensamientos sobre cómo la inteligencia y determinación de una mujer derribó a un depredador aparentemente intocable que había escondido su maldad tras la riqueza y la posición social. Si te gustó este oscuro relato de la historia oculta de Virginia, suscríbete a Liturgy of Fear. Activa la campanita para que no te pierdas nuestras exploraciones semanales de los misterios históricos más escalofriantes de América. Y comparte este video con alguien que aprecie las historias de coraje triunfando sobre el mal calculado. Hasta la próxima, recuerda que los monstruos más aterradores a menudo llevan las máscaras más civilizadas y que a veces los grandes héroes son aquellos que se niegan a permanecer en silencio frente a una injusticia indescriptible.